Tengo escondida mare dentro, una sonrisa, una sonrisa. Tengo escondida mare dentro, una sonrisa. Tengo escondida mare dentro. Buenas tardes y bienvenidos a Abril Romero Información. A este programa que hemos tenido a bien hacer en este mes de enero, en este mes en que recién empezado el año 2021, seguimos sumergidos en la pandemia que nos azota. Pero bueno, parece que la primavera quiere florecer ya en la ciudad de Andújar y aquí nos encontramos en el Camino Viejo, al comienzo del Camino Viejo, en el sitio conocido en Andújar y por los devotos de la Virgen de la Cabeza como Los Cerrillos, para tener una entrevista muy especial con nuestro invitado de hoy, Pablo Mondejar. Él nos sorprendió hace pocos días con una noticia. La noticia era en las redes sociales de que estrenaba un nuevo libro, un libro que ha redactado sobre la devoción de la Virgen de la Cabeza, sobre todas sus vertientes. Así que aquí tenemos a Pablo Mondejar en esta tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Pues nada, recién venido precisamente del campo de echar mi jornada diario en la campaña de la aceituna y ahora, bueno, pues qué mejor plano que el estar aquí disfrutando de este Camino Viejo tan especial y tan auténtico, con Andújar de fondo y Sierra Morena que nos abriga, ¿no? Además, en una tarde que, la verdad sea dicha, está siendo espectacular. Desde luego es así. Bueno, pues son sentimientos que florecen en estos lugares, ¿no, Pablo? En estos lugares donde la Virgen de la Cabeza, en sus traslados, ha pasado, la cofradía matriz en ida y vuelta en romería, pasa con su bandera y cetro, y bueno, y los peregrinos durante todo el año, que se está viendo además interrumpido, desgraciadamente, este año con la pandemia. Sí, la verdad, hombre, que las peregrinaciones, por lo menos las organizadas, las que son más multitudinarias, lógicamente se han tenido que suspender, ¿no? Pero yo que vivo cerca del cuadro de la Virgen, vamos, que es que yo me asomo por la ventana y lo veo prácticamente, no son pocos los que de forma anónima hacen el camino, ¿eh? Y la verdad es que ese chorreo constante de personas, de devotos anónimos, de los que nadie ve, de los que no salen en los medios de comunicación, de los que de alguna forma no son mediáticos, como pudiera ser yo en el caso que me ocupa por el tema del libro, o incluso tú a través del blog que llevas, ¿no? Esa es la gente que de verdad le está dando en estos tiempos tan convulsos verdadero sentido a la devoción a la Virgen, y desde luego es por los que yo creo que merece la pena escribir lo que he escrito, al fin y al cabo dedicado a ella, pero también a esa infinita gente que hablaba Miquel de Cervantes en su Persila y Segismunda, y que han hecho grande esta devoción que va camino ya de su 8º centenario. Así es, son sentimientos que además encontrados, ¿no? En todas las cofradías filiales, en todas las procofradías, que esta romería de 2020 pasada no pudieron disfrutar de estar aquí en la ciudad de Andújar, en nuestra sierra, está cerca de la Morerita, y tristemente pues este año vamos camino de lo mismo. Pero bueno, Pablo, vamos a adentrarnos ya a lo que va siendo tu libro. ¿Qué se te pasó por la cabeza para que en ese confinamiento, como bien decías por tus redes sociales, dijeras, voy a hacer un libro sobre la devoción de la Virgen de la Cabeza? Pues mira, yo voy a contar un poco a grosso modo. El proyecto se me ofrece por Editorial Almuzara en noviembre de 2019. Entonces, claro, mientras que me dijeron que si me lo quería pensar, me dieron un tiempo, porque no es lo mismo escribir un pregón o una entrada, si me apuras, por redes sociales, que es algo más breve, más liviano, ¿no? Que hacer un libro, y más una responsabilidad que tenemos añadida, ¿no? El escribir sobre la devoción, que es más antigua ahora mismo de Andalucía y una de las más antiguas de España, ¿no? Bueno, firmé el contrato con la editorial a últimos de noviembre, y a partir de ahí pues empecé un primer borrador del libro. Y conforme lo iba desarrollando, bueno, pues allá por febrero, marzo, ya cuando nos confinaron, la verdad es que, bueno, tanto los planes de la editorial como los míos propios, los de todo el mundo, ¿no?, se trastocaron. El libro lo escribí en el confinamiento. O sea, el libro que se va a encontrar el lector está escrito desde marzo hasta julio. Luego le he hecho unas modificaciones, como es lógico, porque se mandó a la editorial tiene que revisarlo, te lo mandan con las fotografías, en fin, lo típico de estos casos.
y le he estado haciendo añadidos y modificaciones hasta prácticamente hace 3 semanas. De hecho, el fallecimiento del padre Pascual Villegas, como rector del santuario, lo recojo porque el padre Pascual, que en paz descanse, falleció siendo rector de la basílica. Entonces, lógicamente, cuando uno hace la cronología de los rectores que ha tenido desde 1930, hablo de los rectores pertenecientes a la Orden Trinitaria, que es la que actualmente regenta y custodia la basílica, ¿no? Pues Pascual Villegas, pues como es lógico, ahora mismo tendría que haber cumplido en 2021 y abrirse un nuevo capítulo de la Orden. Desgraciadamente las cosas se han acelerado por su fallecimiento. Y bueno, pues eso lo recojo también, como es lógico. O sea que he estado haciendo modificaciones pues hasta prácticamente comienzos de diciembre. El libro entró en imprenta a mediados del mes pasado y de hecho ha salido prácticamente ya. Y si Dios quiere, bueno, pues se empezará a comercializar ya de forma física, su distribución por librerías, como anuncié por redes sociales, a partir del día 22. Ya vio muchas personas que han tenido a bien, bueno, pues meterse en la página de Almuzara, www.almuzaralibros.com y hacer su encargo. De hecho, bueno, el otro día cuando lo anuncié a través de Facebook, la verdad es que el martes te puedo decir que fue un día bastante ajetreado porque yo me esperaba, hombre, el cariño de mucha gente, la respuesta favorable de muchas personas, pero que te llame tanta gente, anónima incluso, que te manden mensajes, que te WhatsApp, que te felicito, que tal. Pues la verdad es que me sentí un poco desbordado. Pero bueno, ahí está y esperemos estar a la altura de las expectativas que se han creado con él. Desde luego es un libro histórico, considero que lo he tratado de una temática, yo creo que lo suficientemente rigurosa como para que se tenga en cuenta, y hablo de aspectos y detalles que yo creo que a más de uno le va a sorprender y espero que sea para bien. Claro, porque además el libro nos hablará de muchas cosas que sí conocemos, cosas de toda la historia, Sí, es lógico. pero también cosas que, como bien dices, no conocemos y serán muy, muy interesantes de pelarse, ¿no? A través de tus palabras. Sí, me centro, bueno, el libro está dividido en 5 bloques. Son 4 títulos y luego un anexo. Entonces, claro, yo toco, el libro habla de prácticamente, prácticamente 800 años de historia en ese aspecto, ¿no? Remontándonos a los orígenes legendarios, que yo sí que es verdad que me aparto de esta temática y me centro más en lo documental. O sea, dejando atrás las leyendas, ¿no? Sí, de la aparición. Es lógico porque mira, además desde la editorial me lo recomendaron, que para situar un poco al personaje, a quien no conoce la devoción, pues que menos que hiciera una pequeña introducción pues de lo popular, de lo entrañable, de lo que hemos heredado al fin y al cabo de nuestros mayores, ¿no? Por eso, lógico, le dedico a la leyenda piadosa de la aparición de la Virgen, pues le dedico una pequeña introducción, que es lo que el lector se va a encontrar conforme abra el libro y pase del índice, ¿no? Entonces, claro, cuenta la tradición oral, que es la heredada de padre a hijo, que es la noche del 11 al 12 de agosto, pero más allá de eso, me centro en lo meramente documental y además que indago en aspectos, curiosidades, que yo creo que van a sorprender. También quiero anunciar, bueno, que con respecto a las cofradías filiales he procurado hacer un trabajo muy detallado porque creo que en este ámbito hacía muchísima falta y además que a las filiales se lo merecen. Yo, el que me conoce bien sabe que soy un hombre muy de la cofradía matriz, pero es que por extensión la cofradía no sería matriz sin sus filiales. Pues yo lo entiendo así. Claro, no. Entonces he hecho un trabajo muy, muy minucioso con el tema de las filiales. También me centro mucho en el ámbito del santuario, en su patrimonio documental, su patrimonio también artístico, lógicamente también el entorno, cómo ha ido evolucionando el entorno, no el que conocemos ahora,
sino el que había hace cuestión de 300, 400 años. Creo que merece la pena detallarse y detenerse en eso. Y bueno, pues luego también, como es lógico, tocó temas que son conocidos, pero meto también aportes nuevos, por ejemplo, la coronación canónica de la Virgen. Saco nueva, considero que una documentación que va a gustar mucho, ¿eh? La recoronación la trato desde un punto de vista muy objetivo porque, como he anunciado ya, se produjo en un ámbito y en un contexto determinado sociopolítico de entonces. Y bueno, a más de uno yo creo que le va a abrir los ojos. No voy a entrar en temas de política, pero sí que es verdad que va siendo hora de desterrar mitos, porque la Virgen de la Cabeza no es la única imagen coronada y recoronada en España. Hay más imágenes, y yo las cito cronológicamente, y creo también que el lector debe de conocer eso. Partiendo de la base de que la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza fue en 1909. Lo que sucedió en 1960 fue un acto de desagravio y de reposición, con una nueva imagen, que fue la que talló José Navas Parejo, a la que se le repuso, entre comillas, una nueva corona. En el asedio pues se perdió todo, ¿no? El santuario, la imagen, la corona, no se sabe muy bien qué pasó con ella, aunque también hablo de la corona de 1909, con las nuevas aportaciones que han salido sobre la misma. Hago también una reseña del joyero, de Héctor Maravini, que fue el que la diseñó y en este caso la ejecutó en su taller en Madrid. Además que era un orfebre, vamos, en este caso un joyero muy prestigioso en la corte del rey Alfonso XIII. O sea, la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza de 1909 fue un acto que, a pesar de las circunstancias tan difíciles que había económicas, se desarrolló con muchísimo esplendor. Y eso que la cosa estaba bastante fastidiada porque la coronación estaba prevista para abril de 1908. Y se tuvo que retrasar. Y se tuvo que retrasar porque es que no había poder dinero. económico. No había. Era un contexto muy difícil, como el de ahora, aunque sin diferentes maneras. Claro, efectivamente. No, desde luego es muy interesante todo lo que nos estás contando, Pablo, porque son aspectos que, bueno, que algo que sabemos, ¿no? De la coronación del 60, la coronación de 1909, e incluso imagino que citará la de 2009, ¿no? Efectivamente, además yo, hombre, era de obligado, ¿no? Cumplimiento. Hago un análisis, bueno, y una crónica del 2009, además que le dedico su apartado propio, y hago, pues bueno, pues una cronología de lo que fueron los acontecimientos que pudimos vivir todos los devotos de la Virgen de la Cabeza y todos los cofrades, todos los romeros, ¿sí? En el año jubilado 2009-2010. Desde luego es interesante, y aunque pueden pensar ustedes que, como decimos, bueno, eso ya lo sé, pero como bien están escuchando a nuestro invitado, a Pablo, nos va a contar cosas que no sabíamos, cosas que de verdad pues estaban en el olvido, y como bien nos dice Pablo, pues bueno, nos puede abrir bien los ojos, ¿no? Bueno, Pablo, llegado a este punto también nos queríamos preguntarte esos autores que te han ayudado gente, ¿no? Sí, sobre todo con el material fotográfico, pues la verdad es que, hombre, a mí me gustaría destacar la aportación de Juan Miguel Toledo López, de Antonio Arcos Cobos, de Ángel Molina Buitriago, de Pedro Palenciano Olivares, de su archivo particular, personas como Alfredo Fernández Villar, que fuera presidente de la Cofradía Matriz, y bueno, pues creo que no me dejo a nadie. Jesús Ángel Palomino León, también, que la verdad es que son fotografías muy interesantes, sobre todo del patrimonio, el ajuar de la Virgen. Hablo también del denominado manto de Isabel II, que a muchos, bueno, aunque esto ya lo publiqué en su momento, hice un pequeño trabajo sobre tal tema, pero aquí lo detallo más. Mucha gente se va a sorprender si siguen pensando que el manto de la Virgen, que se le atribuye a la reina, es de la reina, cuando parece ser que no. Es un manto que en su momento le regaló Fernando de Cuadros. Y se le puso ese apodo. Es que, te explico, le regalaron dos mantos, la reina le ofreció uno, ciertamente. Y Fernando de Cuadros, en octubre de 1862,
cuando la reina venía de vuelta de Sevilla, de su viaje por Andalucía, Fernando de Cuadros le ofrece otro, que es el que realmente creemos, o por lo menos yo considero que es el que se conserva. El manto de la reina Isabel II se hizo reliquia. Se hizo reliquia porque en la década de los años 20 del pasado siglo, la cofradía matriz pues quería edificar lo que hoy conocemos como Galería Mariana, el cuerpo norte, el ala norte, que en tiempo de Fray Arturo Curiel se empezó en el santuario a partir de 1960 hasta 1964 se empezó a edificar. Pero esto venía de atrás, esto venía de los años 20. Entonces, claro, la cofradía, ¿cómo cogía dinero? ¿Cómo cogía dinero? Pues lógicamente vendiendo reliquias, entre otras cosas. Ahí hubo un follón que también, bueno, lo cuento un poco. De hecho, los trinitarios en su momento vinieron al santuario por desavenencias internas entre la cofradía, también las autoridades locales y los rectores diocesanos que había entonces en el santuario. En fin, todo va al hilo. Es un libro, como digo, histórico y que a mucha gente le sorprenderá por esa amplitud de detalle. Desde luego es que en el libro, como nos cuentas, va a tocar de todo, ¿no? Va a tocar desde la modernidad, lo antiguo, sí, evidentemente. La leyenda, pero con la base histórica, como decíamos, sí. Las cofradías filiales sí. Y las procofradías dándole sí. Ese protagonismo sí. Y a la matriz también. Sí, además que el bloque, el título 3 del libro, las cofradías de la Virgen de la Cabeza, tiene dos capítulos. El primero es la cofradía matriz. Hago, bueno, pues un somero análisis histórico y considero que riguroso sobre la misma y luego, lógicamente, por extensión de aquella, sus filiales. Y ahí la verdad es que todo lo que yo pueda aportar sobre ella es poco, porque se lo merecen todo. Entonces, bueno, pues hablo de todas las cofradías filiales, o por lo menos las que yo he podido documentar a lo largo y ancho de las centurias. Desde la Concordia de 1555 hasta la actualidad. Y entonces con las procofradías que hay actualmente incluidas e incluso, que también tengo que decirlo, grupos parroquiales que se han erigido, que se están fundando en poblaciones que a más de uno y a más de dos yo creo que le va a sorprender y en algún caso de forma grata porque son grupos parroquiales que vienen a refundar antiguas hermandades filiales que en su momento peregrinaron al Cerro de la Cabeza. ¿Y eso está sucediendo hoy? Eso está sucediendo hoy. Muy bien, pues, con vista, vamos, de 2020. Desde luego, pues eso es súper interesante porque es más bonito que las antiguas cofradías filiales que venían a Andújar, que muchas tristemente desaparecieron a nuestra romería, pues vuelvan a resurgir y vuelva a crearse esa gran devoción que ya tenían. Bueno, pues ya casi terminando, Pablo, ¿qué destaca de tu obra? ¿Qué puedes destacar de ese libro? Decir, esta parte es sobre todas las cosas. Pues mira, como te he comentado, son 4 títulos y un anexo, o sea, está dividido en 5 bloques. Todos los títulos, incluido el anexo, que también es bastante interesante porque toca el tema de los traslados de la Virgen de la Cabeza a lo largo y ancho del tiempo. Creo que no se me ha quedado en el tintero ninguno. Incluso hay un siglo que está muy poco estudiado, que es el siglo XVIII, y también lo toco en el tema de los traslados de la Virgen a Andújar, y puede sorprender bastante, y además con documentación que considero bastante interesante. Los traslados, el primero que conocemos, si no recuerdo mal, voy de memoria, que conste, es de 1506, es el primero del que hay una referencia histórica. O sea, si antes ha habido no traslados, por lo menos yo personalmente lo desconozco, aunque imagino que sí, porque con el acta que yo leí en su momento, ese traslado, se ve que la Virgen no era la primera vez que venía a su pueblo. O sea, nos podríamos remontar al siglo XV perfectamente. O sea, estamos hablando del 400. O sea, ya con base documental, que no legendaria, sino documental. Entonces, yo creo que ahí la verdad es un trabajo, bueno, yo creo que bastante minucioso y me centro mucho en el siglo XVIII porque el siglo XVIII está muy poco estudiado y también el siglo XIX. Yo creo que va a sorprender bastante. Pues nos quedamos con esa parte, ¿verdad? Que... Sí, en el tema del anexo y luego también en el ámbito de la romería, pues hablo mucho, además que, bueno, hablando también de las filiales, los caminos.
las peregrinaciones de las cofradías de sus respectivas poblaciones de origen y cómo era la romería. Eso es muy importante que Eso es, lo conozca. eso es fundamental porque, mira, al ciudadano de Andújar, incluso a muchos romeros y devotos de la Virgen que son pertenecientes a cofradías filiales, hay que explicarles lo que era el viernes. Y el viernes no era otra cosa que una pernocta. Y es que obligatoriamente las cofradías, miro para allá porque es que está Andújar al fondo. A las pardas de nuestras obras. Verá, obligatoriamente tenían que hacer entrada, por lo menos las de Andalucía. Y entonces entraban incluso por orden de antigüedad y pernoctaban en Andújar. Entonces, claro, era una pernocta de cofradía, una pernocta de hermandad, una parada. Ellas salían a primera hora de la mañana del sábado y la última era la cofradía matriz. Y todas hacían el camino viejo. Efectivamente, por orden de antigüedad, y la última en salir era la cofradía matriz. Además, me centro también mucho en la romería del año 1936 porque me parece muy interesante en el contexto sociopolítico que se estaba viviendo entonces, de muchísima tensión. Además, si nos fijamos, bueno, pues el otro día precisamente me lo decía una persona, un buen cofrade, además, Vicente Menor, Arena. A los 80 años Pablo se ha vuelto a repetir el hecho de quedarnos sin romería. Realmente han sido a los 83 años, porque desde 1937 hasta 2020, ¿sabes? Han pasado 83 años, pero a los 83 años se ha vuelto a dar una circunstancia de tenernos que quedar sin romería, sin poder disfrutar de nuestra madre. El año 1936 fue muy convulso, aunque hubo romería, y ya a partir del año 1937 hubo un paréntesis bastante prolongado hasta 1945 en el cual la imagen de la Virgen sale en procesión. O sea, hay que decir que en 1939, 1940, 1941 y así progresivamente se hacían eucaristías en el santuario, entre las ruinas. De hecho, la imagen que presidió, parece ser, además hay fotografías, la primera Eucaristía con el santuario en ruinas prácticamente, fue la imagen de la Virgen de la Cabeza que hoy se venera en la localidad vecina de Arjonilla, que durante la Guerra Civil estuvo en un domicilio particular en Málaga. Y así se salvó de los hechos de la guerra. Sí, se sustituyó, parece ser, por otra, pero esta se perdió en la guerra y se repuso la que había anteriormente, que fue la que presidió, parece ser, en la romería del año 39. Voy de memoria, que coste. Sí. Lo tendría que consultar, pero creo que no me estoy equivocando. Desde luego, como bien nos dice Pablo, pues la historia se repite. Tristemente, la historia se repite y nuevamente, pues en el pasado año 2020 y en el próximo 2021, en el que ya estamos sumergidos, pues no va a haber procesión del domingo de romería, buen seguro. El obispo de Jaén aún no lo ha anunciado, pero conforme están las cosas, todo apunta a eso. Y bueno, esperemos que el 2022 sí sea ese año en el que la primera romería, en ese año cero, ¿no? Después de la pandemia, podamos vivir este camino viejo lleno de caballería, lleno de peregrinos, con banderas y cetros que caminen ya a encuentro de la Morenita en ese último fin de semana de abril. Al hilo de esto, Pablo, ya para clausurar esta entrevista, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Cómo ves tú el 2021, este que nos queda todavía por pasar con el COVID-19 sumergido? El 2022, y encima con las elecciones de la Cofradía Matriz ahí, que no se sabe muy bien cuándo van a ser. ¿Cómo lo ves? Pues mira, hay que ser realistas. Desde aquí quisiera mostrar mi apoyo a la Junta de Gobierno de la Cofradía Matriz. Además, mi apoyo absoluto, porque considero que han hecho lo correcto. Solicitar el aplazamiento de las elecciones, para mí, personalmente, era lo correcto. ¿Por qué? Porque mira, tal y como está evolucionando la situación, no podemos hacer planes de lo que vamos a organizar la semana que viene o dentro de 3 semanas. Y más, a la vista está con las nuevas medidas que cada 2 por 3 pues nos están decretando desde, en este caso, el gobierno de la Junta de Andalucía, también con buen criterio, desde el gobierno central, con buen criterio. Todos buscan lo mismo, que es lo mejor para el conjunto de la ciudadanía. Luego ya podremos discutir si lo hacen mejor o peor, o incluso nosotros como ciudadanos. También nos tenemos que responsabilizar de nuestras propias acciones. Pero dicho esto, yo el 2021 lo afronto con bastante realismo. Yo sé que hoy he estado en la aceituna, o sea, dando a palo, como se suele decir por aquí, por estas tierras. Mañana, pues, otra jornada, día a día. Tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestros mayores,
ser responsables de ellos, lo mismo que ellos en su momento fueron responsables de nosotros. Y si esta entrevista, este libro también sirve, que se lo dedico a las víctimas del COVID-19, a todas, sin excepción, o sea, a todas. Si esto sirve, pues para que la gente tomemos conciencia y intentemos, cuando menos, ser mejores personas, pues bienvenido sea. Y desde luego, al cielo y desde este paraje, desde este camino viejo tan hermoso y con tanto sentimiento, pues yo quisiera mandar un abrazo enorme, pues para, mucho me temo, las más de 70.000 víctimas, por ahora, del COVID-19 y a toda su familia. Ellos son los que realmente nos han enseñado, nos tienen que enseñar que esto va en serio. Que a día de hoy no podemos hacer planes. Nuestro plan es vivir y hacerlo por ellos. De nosotros depende, es lo único que puedo decir. Desde luego, nos quedamos con ese recogimiento, ¿no? Con el de las víctimas, con las víctimas de esta pandemia, que a buen seguro, pues seguro que serán muchas más a lo largo de este año que entramos, tristemente. Nos quedamos con ese recuerdo en este camino viejo por esa gente que también, pues esos devotos, esos peregrinos que nos han dejado en el 2020, que nos han dejado ya en este 2021 y que tristemente lo van a seguir haciendo a lo largo del año y no van a poder pisar más el camino viejo, ese camino de herradura que conduce desde la ciudad de Andújar al Cerro de la Cabeza. Pero como bien dice nuestro invitado, como bien dice Pablo, nuestra conciencia, la responsabilidad de cada uno será la que nos permita mucho antes volver a la normalidad y mucho antes poder, como mínimo, visitar a la Virgen de la Cabeza sin problema ninguno. Y esperemos que muy pronto, si somos responsables, poder ver a la Virgen de la Cabeza en su anda de plata procesionando en el último domingo de abril. Pues nada más, Pablo. Muchísimas gracias por atender las cámaras y los micrófonos de Abril Romero Información en esta tarde calurosa de enero, en esta tarde primaveral. Ya no tanto, ¿eh? Ya va bajando la cosa. Ya la puesta de sol está haciéndose presente en este camino viejo, lo están notando ustedes con la bajada de luz, y bueno, pues ya va refrescando, pero aún así está siendo un día esplendoroso, un día magnífico, que además nos recuerda pues esos sábados de romería por el camino viejo, esos lunes de romería de vuelta a la ciudad de Andújar en comitiva, y bueno, pues que esperemos que ese recuerdo se renueve muy pronto. Pablo, te agradecemos la librería por todas esas ediciones que estamos deseando de leer. Esperemos que, hombre, a la gente, bueno, pues le guste. Desde luego se ha escrito con rigurosidad y también con muchísimo cariño, ¿eh? Y bueno, pues con el único ánimo de aportar y de homenajear a nuestra patrona, a nuestra imagen titular y lógicamente pues a la raíz de todo esto, a la que da origen, a la que da sentido a nuestra fe, a nuestra devoción, no solamente en el pueblo de Andújar, sino en todos los lugares en donde se venera y hay alguna hermandad filial o no filial, que también la hay y no son pocas, de la Virgen de la Cabeza, ¿no? Así que bueno, pues hecho está y ojalá y guste. Y bueno, pues como te he comentado antes, si alguien lo quiere pedir por internet, a través de la dirección www.almuzaralibros.com, la editorial la página de la editorial, pues ahí lo pueden solicitar. De hecho, ya te digo, durante esta semana, bueno, es que ha sido tremendo, ¿no? Porque, sí, además, oye, que ya lo he encargado, Pablo, que sepas qué tal, que esto, vamos, que lo pueden solicitar y en unos días lo tienen en casa. Y para las librerías, pues si Dios quiere, se comenzará la distribución a partir del día 22, si no hay demora, ¿no? Bueno, pues ojalá y pueda presentarlo en mi pueblo. Eso es donde iba ya a terminar, que ojalá se cumpla el sueño que bien decía. Pero, como te he dicho antes, soy realista y vivo en el día a día. Bastante tengo con que esta obra vea la luz y aunque sea en estas circunstancias, las personas lo podáis disfrutar y nada, yo me quedo con eso. Pues ojalá se cumpla, como bien dice Pablo, ese sueño de presentar en sociedad la ciudad de Andújar, la que vemos allí de frente nuestra, a las par de nuestras cámaras, este libro sobre la devoción de la Virgen de la Cabeza, que estamos deseosos de ver
y por nuestras mismas redes sociales, por nuestros medios de comunicación de David Romero, también los devotos y los romeros así nos lo han hecho llegar, que están deseosos de comprar, de adquirir un libro editado por Pablo Mondejar. Pues nada más, Pablo, muchísimas gracias una vez más A vosotros. por responder nuestra llamada y nuestra invitación, y a todos ustedes pues les emplazamos a nuestra web, a www.davidromero.com, a nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, donde pueden seguir prácticamente diariamente todo lo que acontece a la devoción de la Virgen de la Cabeza, a la actualidad, a las cofradías matrias, a las filiales y a los cambios que está habiendo en esta pandemia, para poder incluso visitar el santuario. Así que los emplazamos a nuestra página web y nuestras redes sociales. Un saludo.